estudio Light y de cuáles eran las PIOs target que se propusieron para cada grupo. En este estudio, además de esto, hubo como desenlace primario, se catalogó la calidad de vida como global en el fondo, y como desenlace secundario fueron varios los parámetros a estudiar, dentro de ellos la calidad de vida relacionada al tratamiento de glaucoma, los costos para el sistema de salud, la efectividad clínica y la función visual y la seguridad. Entonces, en cuanto a los resultados, ya para ir ganando tiempo, no me voy a detener mucho en la metodología, no hubo diferencia en calidad de vida ni para parámetros globales ni para eh, escalas específicas para el tratamiento de glaucoma entre el grupo que hizo láser primero y el grupo que hizo tratamiento médico primero. En cuanto a lograr la PIO target, se vio que un 95% se logró en el grupo SLT, con casi un 80% sin necesidad de fármaco, y un 93% en el grupo fármacos, con casi un 65%, con 65% utilizando un solo fármaco. No hay análisis estadístico en cuanto a si esto es diferente o no, probablemente es muy similar. Respecto a la necesidad de escalamiento, el cual se definía si es que existía evidencia sólida de progresión, o si existía una PIO mayor a 4 sobre el target, o si existía una PIO sobre el target menor a 4 milímetros de mercurio, pero asociado a evidencia débil de progresión. Se vio que 299, hubo 299 escalamientos, eso puede ser más de un escalamiento en el mismo paciente, en el grupo SLT versus 350 en el grupo fármaco. Nuevamente no hay un análisis estadístico, probablemente son similares ambos grupos. En cuanto a la progresión, 23 pacientes del grupo SLT progresaron versus solo 36 en el grupo fármacos. Respecto a las cirugías asociadas al tratamiento de glaucoma, Doc, parece que no avanza la diapo. Que no avanza la diapo. A ver, dame un segundo. Perdón. No, tranqui, está bien. Gracias por avisar. A ver. A veces en ese modo, como no presentación, sino como en el PPT, ahí avanza más rápido. O avanza, ¿verdad? Sí, es que no avanza nuevamente. A ver. Se la mandan a Ricardo. Ahí está, ahí lo arreglamos. Ya déjenme llegar nuevamente, eso sí, a donde digamos, acá, ya. Entonces, estamos hablando de la necesidad de cirugías en ambos grupos, y se vio que en el grupo SLT 13 pacientes requirieron cirugía de facomulsificación y ningún paciente requirió trabeculectomía, versus en el grupo de fármacos 25 pacientes requirieron facomulsificación y 11 pacientes requirieron trabeculectomía. Ya esto nuevamente no hay un análisis, pero esto probablemente sí es relevante desde un punto de vista clínico, la necesidad de 11 pacientes de requerir cirugía filtrante en el grupo de medicamentos versus ninguno en el grupo de SLT. Y además, como un análisis asociado, se vio que desde un punto de vista costo efectivo, el SLT también era más costo efectivo en este estudio al menos que el tratamiento médico, que probablemente incluye además estas cirugías adicionales, a 36 meses. Entonces, posteriormente se hizo una extensión de este mismo estudio, en el cual se extendió por 3 años más, o sea, en total un seguimiento a 6 años,
en el cual de los 700 y tantos iniciales se reclutó a 633 ojos, los cuales, además de seguirlos por 3 años más, se permitió a los pacientes en el grupo inicialmente con fármacos hacer un cambio a la rama de SLT. O más que un cambio, porque en el fondo seguían en la rama de tratamiento inicial, se les permitió a pacientes que hubieran tenido un tratamiento inicial hacerse un SLT y ver si es que eso permitía disminuir gotas o disminuir presión. Y eso se permitió tanto como para evitar un escalamiento de fármaco o para disminuir el número total de colirios utilizados. Como les digo, fueron 633 de los 690 que completaron los 3 años, y de estos 633, más o menos 524 completaron el seguimiento de 6 años, lo que corresponde un poquito más de un 80% del total reclutado. De los pacientes inicialmente en gota, 112, más o menos un tercio, se cambió de rama al SLT, y nuevamente, no hubo diferencia en los índices de calidad de vida, no hubo diferencia en las PIOs objetivos. Sí hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la PIO final, siendo un poquito superior la rama de medicamentos inicial, con 0,9 milímetros de mercurio de diferencia, lo cual es probablemente poco relevante desde un punto de vista clínico, pese a que tuviera una significancia estadística. Sí hubo diferencia en cuanto a la progresión, con aproximadamente un 20% de los pacientes SLT progresando versus solamente versus 27%, un poquito más en el grupo fármaco. En cuanto a el no usar gotas, sí hubo una diferencia por razones obvias. Un 70% en el grupo SLT logró la PIO target sin necesidad de gotas, y un 18% del grupo fármaco. Ahora ustedes se preguntarán cómo en el grupo fármaco hay un 20% que no usa gotas, porque fueron los que se le hicieron SLT, ¿ya? En el fondo, de los más o menos 33% que usaron fármaco durante 3 años, al hacerle el láser, más o menos la mitad de ese grupo, o sea, un 18%, logró no usar gotas, ¿ya? Así que un poco lo que se logra con este segundo estudio es demostrar que, si bien el SLT en pacientes que ya usaban tratamientos no es tan efectivo, estamos comparándolo con, no sé, un 70% de éxito, igual en más o menos la mitad sí se logra descontinuar las gotas, ¿ya? Y no está claro si en el otro 50% al menos se logra quizás bajar algún fármaco, eso no lo presentan en el estudio. Y respecto a las cirugías, se vio que ya hay más cirugía en ambos grupos, pero que nuevamente son un poco menos cirugías en el grupo SLT, con 57 facomulsificaciones versus 97 para el grupo fármacos, 13 traves versus 32, y 0 mix o cirugías angulares versus 11 mix en el grupo de fármacos. Además, en este estudio se realizaron análisis post-hoc en cuanto a predecir el éxito del tratamiento, y se vio que pacientes con presiones intraoculares previas al láser mayores tendían a tener mayor éxito que pacientes con presiones intraoculares menores, y ahí eso tiene si se fijan, una distribución bastante lineal, y se vio también que los pacientes hombres tenderían a tener más éxito que las pacientes mujeres. Respecto a la eficacia del control libre de gota, en otro estudio post-hoc se vio que a un año, con un solo SLT, un 75% estaba libre de gota, a 2 años un 66%, y a 3 años un 58%, ¿ya? Y esto, si es que se permitía repetir el SLT, a 3 años aumentaba un 76,4%. O sea, repitiendo el SLT en un periodo de 3 años una vez, 3/4 lograban estar en control sin necesidad de ningún tratamiento hipotensor tópico. Respecto a la seguridad, se vio que a 1 hora post-SLT, solo un 1% presentaba un alza de la presión intraocular de más de un 5 milímetros de mercurio, que nadie presentaba un alza intraocular de más de 10 milímetros de mercurio, y que a las 2 semanas nadie presentaba un alza de presión de más de 5 milímetros de mercurio. Y de hecho, lo que los mismos autores plantean en la discusión del estudio es que probablemente la costo-efectividad es aún mayor, porque si es que uno le quita un control al paciente, también ahorra costos. Y ese control se definió como inútil en realidad, porque no se detectó ningún parámetro clínico relevante de evaluar a las 2 semanas. Y finalmente lo que ellos postulan es que hay que evaluarlos 1 hora post-SLT y después a los 4 o 6 semanas, para ver el resultado final del láser. En cuanto a síntomas de tipo molesto, un 34% presentó molestias leves por láser, dentro de ellas cefalea, visión borrosa, fotofobia, que fueron todas transitorias y autolimitadas al primer día nomás post-láser, y ninguna requirió ningún tratamiento adicional. Y en más o menos un 80% hubo algún grado de inflamación, nuevamente transitoria y autolimitada, que nunca estuvo presente al control de las 2 semanas y que tampoco requirió ningún tratamiento adicional, ¿ya? Respecto a la dosis respuesta, que un poco le comenté, aquí vamos a ver 6 estudios que plantean cosas un poco distintas.
en el estudio GARG, o sea, desarrollado por GARG, se vio que mayor energía se asociaba a un mayor porcentaje de pacientes libre gota. O sea, se plantearía que un poco a mayor dosis, mayor respuesta, ¿ya? Después se vio otro estudio que plantea justamente lo contrario, por TAN, que energía subumbral, o sea, una energía que no es capaz que está justo por debajo de la capacidad de generar burbuja en cámara anterior, que yo les había dicho como clásico para poder hablar de que estábamos haciendo el láser, se vio que tenía resultados similares a usar energías habituales, ¿ya? Después, el grupo de Realini vio que la energía total no tenía relación con la disminución de presión absoluta. Por otro lado, el grupo de Lee vio que energía supraumbral, o sea, el doble de la energía como considerada normal, que en este caso era más o menos 1,6 millijoules por spot, lograba una mayor disminución de presión que la energía habitual. En otro estudio se vio que presiones menores a 85 millijoules por spot generaba una menor disminución de PIO que presiones entre 85 y 105, y también que presiones sobre 105 por spots. Un poco, en suma, no hay ningún ensayo clínico que en realidad esté diseñado para responder esta pregunta. Son todos estudios retrospectivos que cada uno muestra conclusiones distintas, y por lo tanto, probablemente hoy hay que ceñirse a los parámetros clásicos ante la falta de evidencia más sólida para decidir algo distinto. Lo que sí les puedo decir que sí se está en este minuto reclutando pacientes para desarrollar un estudio que es el COAST Trial, que va justamente a evaluar si la baja energía es compatible, o sea, subumbral, que es que no se generen burbujas en la cámara anterior, es comparable o mejor incluso que la energía habitual, que es generar con la menor energía posible burbujas en la cámara anterior. Y además en este mismo estudio se va a responder una segunda pregunta, que es si es que vale la pena, utilizando energía subumbral, repetir el tratamiento una vez al año, independiente de si es que hay un alza o no hay un alza de presión. Un poco tratando de hacer una especie de treat and extend, que en realidad no es treat and extend porque no se extiende el plazo, pero la idea es prevenir que la presión suba, entonces tratar sí o sí, ya todos los años. No sé en qué va a quedar eso, como digo, aún está en reclutamiento, así que probablemente los resultados van a venir en un par de años más. Respecto a dosis y respuesta también, sí existe un ensayo clínico aleatorizado que demostró que tratar en 90 grados es peor que tratar 180 o 360 grados, y después han habido varios metaanálisis en que se ha visto que en realidad tratar entre 180, 270 y 360 grados no habría mayor diferencia entre una cosa y otra. Ahora, en realidad, por lo menos cuando me formé yo, en general, yo trato 360 grados. Ahora, según este estudio, no podría tratar la mitad, y en realidad eso no perjudicaría el éxito del tratamiento. Respecto a la eficacia del mundo real, en el mismo grupo Moorfields, que es el que publicó el Light, se publicó un estudio que un poco le cortó la cola, ya que es un estudio en el cual evaluaron los pacientes ya de forma retrospectiva, eso sí, a los cuales se le había hecho SLT, y se les vio en el fondo el porcentaje de fracasos que tenían, ¿ya? Y se consideró fracaso la necesidad de repetir el SLT o desarrollar cualquier otro tipo de procedimiento invasivo para el glaucoma, tener una presión intraocular mayor a 21, una disminución de la presión intraocular menor a un 20% respecto a la presión basal, y la necesidad de aumentar fármacos. Y todos los que tienen ahí un asterisco se refiere a que en al menos 2 controles consecutivos, ¿ya? Se incluyeron 831 ojos, y se vio que la tasa de falla fue mucho mayor a la que se publicó en el Light, que a un año fue de un 55%, que a 2 años fue un 73%, y que a 3 años fue de un 82%. O sea, parece que el láser sí va perdiendo efecto en el tiempo. Ahora, importante considerar que obviamente en el estudio Light no se consideró fracaso el repetir el SLT, mientras que aquí sí. Entonces, igual eso hace que este sea un estudio un poco más estricto a la hora de definir fracaso, ¿ya? En este estudio, además, se evaluaron algunos factores de riesgo para la falla, dentro de los cuales se encontró que la falla en el otro ojo, porque acá se incluyeron 2 ojos en el fondo, era posible incluir 2 ojos, la falla en el ojo contralateral era un factor de riesgo para tener falla en el ojo en cuestión. Y también se dieron algunos factores protectores que son un poco similares a los que ya conversamos, que es que cada 1 milímetro adicional de presión intraocular previo al láser, el riesgo de fracaso disminuye un 3%. Y de la misma manera, si uno ya separa grupos de pacientes con presiones sobre 21 versus grupos de pacientes con presiones bajo 21,
el riesgo de fracaso disminuye en un 32% en el grupo de pacientes hipertensivos, ¿ya? Respecto a, ya estamos terminando, al manejo post procedimiento hay un ensayo clínico que estudia si es que vale la pena dejarle algún AINE post procedimiento 4 veces al día por una semana, o vale la pena dejarle prednisolona 4 veces al día por una semana, o no vale la pena dejarle nada, que en el fondo es la lágrima artificial que vendría siendo el grupo placebo. Fue un estudio doble enmascarado contra placebo que se desarrolló en Estados Unidos y se incluyó pacientes hipertensos y con glaucoma de ángulo abierto, con presiones sobre 18. Y lo que el láser propiamente tal se hizo con el esquema clásico, lo único que era un poco variable era si es que se hacían 180 o 360 grados, eso queda a criterio de quien desarrollaba el procedimiento. Se incluyeron 95 ojos que se siguieron a 3 meses y se vio que a 3 meses los grupos que tuvieron algún antiinflamatorio, sea corticoide o no esteroidal, tuvieron una mayor disminución de la presión que el grupo que tuvo placebo, ¿ya? Y eso fue estadísticamente significativo, y por lo tanto, con la evidencia de este estudio, se recomendaría, posterior a la realización del SLT, dejar por una semana, 4 veces al día, alguno de estos dos fármacos, ¿ya? Y no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la diferencia entre el AINE y el glucocorticoide. Otros estudios que han tratado de replicar esto no han demostrado lo mismo, sin embargo han sido estudios retrospectivos, así que este es como el estudio con mayor solidez en su evidencia para poder orientar un poco a qué hacemos con estos pacientes después del láser. Un poco respecto a la experiencia chilena, y aquí este fue un estudio liderado por gente de acá, de hecho está publicado con primer autor el doctor Díez y la doctora Satt ayudó en la confección de este estudio. Fue un estudio retrospectivo con 50 pacientes, el que se trató un ojo por paciente con presiones intraoculares previas al SLT de 19, o sea, son grupos con tendencia a presiones más bien bajas, lo cual es esperable porque sabemos que la población chilena tiende a tener mucho más porcentaje de glaucomas normotensivos que poblaciones caucásicas. Y se vio que a 6 meses hubo una disminución de la PIO de 13% y a 12 meses de 15%. Y que si solamente agarramos al grupo de pacientes con disminución de presión de más de un 20%, más o menos en torno a un 40% estuvieron libres de fármaco a 6 y 12 años. O sea, serían resultados un poquito inferiores a los publicados en otros contextos, ¿ya? También se hizo un análisis de factores protectores o de riesgo y se vio que presiones previas más elevadas tendrían cierta relación en la disminución de la PIO a 6 meses, esto con un R cuadrado de 0,4, lo cual es un R cuadrado bastante bueno y fue estadísticamente significativo, y se vio también que a una mayor severidad del glaucoma era peor el rendimiento. Y el pensamiento que hay en esto es que el trabéculo probablemente está más dañado a esa altura, ¿ya? Y por lo tanto el láser logra generar menos cambios y un menor reclutamiento del trabéculo para poder disminuir la presión. Entonces ya cerrando y dejando espacio para algunas preguntas. El SLT es una herramienta terapéutica para el manejo de glaucoma. Existe evidencia sólida que permite usar el SLT como un reemplazo al tratamiento médico en casos obviamente bien seleccionados, y probablemente hoy día yo se los recomiendo sobre todo en pacientes con glaucomas hipertensivos, en general mayores, o glaucomas pigmentarios, que también anda bien. No lo demostré mucho, pero también anda bien en ese nicho. Sin embargo, es importante hablarle al paciente que la eficacia no es del 100%, que puede ser necesario repetir el láser, o que incluso con el láser puede ser necesario llegar a cirugía o llegar igual a necesitar gota. Se usa en pacientes con glaucoma normotensivo o pacientes en tratamiento médico previo, pudiera no ser tan efectivo, y eso es importante tenerlo en consideración. Y falta una evidencia sólida en cuanto a los parámetros óptimos para su uso. En realidad, en general, lo que se usa es lo clásico, porque así fue como se publicó, pero no es que hayan estudios que demuestren claramente que hayan mejores parámetros que otros, ¿ya? Así que ya, para dar espacio a preguntas, ya sea del auditorio virtual o de la gente que está acá,